Reciban un saludo de los hermanos de la iglesia Templo Bíblico Adonai en Santo Domingo, donde nos congregamos. Hoy me acompaña mi esposa y mi hijo Jeremy, y es oportuno comentarles que como el COVID ha traído tantos cambios, ¿verdad?, que tenemos que usar la mascarilla, ya el saludo no son los abrazos, sino así, y muchas cosas más. Tengo que decirle que el nombre de mi esposa ha cambiado. Ya ella no se llama Griselda. Cuando ustedes la llamen, díganle Margaret Thatcher. Y ustedes se van a preguntar por qué. Y es que ustedes saben que yo estuve 15 días grave con el COVID, ¿no? Y ella dijo, bueno, nos vamos juntos los dos. Y ella estuvo conmigo ahí los 15 días dentro de la habitación porque no la dejaron salir, hermano, y no le dio nada a ella. No se le pegó. Digo yo, no, la dama de hierro, definitivamente, Margaret Thatcher. Muy bien, mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Y aunque en esta mañana no voy a tratar un tema propiamente de las madres, me imagino que todos esperaban un tema relacionado con las madres. Sin embargo, el tema que vamos a considerar puede traer grandes enseñanzas y aplicaciones también que pueden convertirse en un regalo para las madres también. El tema que con la ayuda de Dios vamos a tratar en esta mañana es: dejemos que Dios haga de nosotros una gran vasija. Dejemos que Dios haga de nosotros una gran vasija. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 18 de Jeremías y vamos a leer solamente los primeros 6 versículos, ¿verdad? Jeremías capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Ustedes pueden verlo en la pantalla, está ahí, si ya se está proyectando, perfecto. Entonces vamos al capítulo 18. Aprovecho para decirles que aunque tenía el mensaje evangelístico para esta noche, no va a ser posible por compromisos de trabajo y de estudio de Jeremy también. Tenemos que regresar esta tarde a Santo Domingo. Bien, dice así la palabra de Dios en el capítulo 18 del libro de Jeremías, versículos 1 al 6. Un momentito. Aquí está. El título que tiene esta porción es La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y dice el versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y voy a repetir esa última parte. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Que Dios nos bendiga a través de esta hermosa porción de la palabra de Dios.
Y creo, hermanos, que hablar de el alfarero y el barro es tratar uno de los temas del que se ha hablado tanto y del cual de alguna manera todo cristiano ha escuchado. Me atrevo a asegurar que todos los que estamos aquí en alguna ocasión de nuestra vida hemos escuchado a alguien hablar sobre el alfarero y el barro. Es interesante, es emocionante y aún más edificante atender y estudiar este tema, porque él mismo trae grandes enseñanzas a nuestra vida cristiana. Es posible que por las aplicaciones espirituales, prácticas que conduce este texto que acabamos de leer de Jeremías, la mayoría de los que predican, ¿verdad?, entre nosotros, lo haya tratado. Hablo en el contexto local, ¿verdad? En mi caso particular le confieso que esta meditación es la primera que preparo y es la tercera vez que la estoy compartiendo. Hoy con ustedes ya la compartí allá y creo que la estuve compartiendo en otra iglesia aquí en Puerto Plata. Al leer este pasaje nos damos cuenta rápidamente, y me imagino que ya ustedes lo vieron, que existen 4 elementos que se destacan aquí. Vamos a ver si ustedes los pueden encontrar. El primero es el alfarero. Está ahí, ¿verdad? Son 4 elementos. El alfarero, ¿qué otro más? ¿Qué otro elemento más ustedes encontraron ahí? El barro, correcto. El barro, que es la materia prima con la que el alfarero trabaja. El alfarero es el fabricante, ¿verdad? Pero también hay un elemento más, hay 2 más. ¿Cuál es el otro? La rueda. ¿Qué es la rueda? La rueda es un instrumento que el alfarero utiliza para darle forma a esa vasija que él está haciendo. Y falta otro más. ¿Cuál? La vasija. Lógicamente, ¿qué es la vasija? El producto final, ¿verdad? Esa vasija que el alfarero está haciendo. Entonces, quiero que le pongan mucha atención a estos 4 elementos, porque en ellos es que se basa este mensaje. Si usted es como yo, que me gustan los negocios, ustedes saben, aunque he fracasado en todos, el único que no he fracasado es cuando conocí a mi esposa, que ustedes saben la historia y yo siempre tengo que decirlo, que la primera vez que yo fui a su casa, la mamá le dijo, agárralo, que ese es el tuyo. Y lo ha cumplido, lo ha cumplido. Es así. Bueno, pues si ustedes son como yo, que me gustan los negocios, me atrevo a decir que al relacionar estos elementos, ustedes terminarían pensando en poner una empresa de alfarería, ¿verdad? Que tanto le gustan a las mujeres. Que dicho sea de paso, la alfarería es una industria que es en primer lugar necesaria. Es estable y es lucrativa al mismo tiempo, ¿verdad? Es necesaria y me atrevo a decir, ¿verdad? Las mujeres que están aquí podrían apoyarme en esa consideración, porque usted va a la casa y usted encuentra biscuitos por todas partes, y ahí si usted le rompe uno de esas cerámicas y esas cosas bonitas que ellas usan para la decoración de la casa. Bueno, investigando un poco sobre la industria de la alfarería, leyendo y viendo algunos videos, pude observar, entre otras cosas, que el alfarero toma el barro, toma la rueda y otros elementos y otras herramientas y los somete a un proceso, ¿verdad?, que da como resultado el producto final, que es esa vasija que él está haciendo, que él quiere hacer, ¿verdad? Pude percibir también, de las cosas que pude ver, es que el alfarero no usa molde. Eso sí me llamó mucho la atención. Él lo único que usa es sus manos para darle la forma. Él no usa molde para eso, sino que usa sus manos. Y que el proceso de fabricación de vasijas de barro conlleva tiempo y de
dedicación. Conlleva tiempo y dedicación, por lo que es obvio, ¿verdad?, que del esmero del alfarero, entonces, pueden resultar esas hermosas y útiles vasijas que luego nosotros podemos ver. Bueno, la historia que se nos relata en este pasaje, ¿verdad?, de Jeremías capítulo 18, nos presenta un cuadro sumamente interesante. ¿Por qué es interesante? En el que se destaca, entre otras cosas, la actitud del profeta Jeremías. Se destaca la actitud de este profeta. Ahora bien, si nosotros hacemos un paralelismo, ¿verdad?, de esta historia con nuestra vida cristiana, podemos obtener grandes enseñanzas que nos ayudarán en el fortalecimiento y en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y quiero poner una pregunta en las mentes de todos ustedes. Ahora, pongan atención. Una pregunta: ¿de qué manera podemos nosotros ser vasijas para albergar el propósito de Dios en nuestras vidas? Repito la pregunta, anótenla, guárdenla acá. ¿De qué manera podemos nosotros ser buenas vasijas para albergar el propósito de Dios en nuestras vidas? Mis queridos hermanos, tengamos presente que somos hijos de Dios y que Él ha diseñado un plan específico para cada uno de nosotros, que no tiene que ser el mismo. Dios actúa de manera distinta en cada uno de nosotros, pero Él tiene un plan con cada uno. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos presente. En ese plan, nuestro Dios nos lleva en un continuo proceso de maduración para formar en nosotros la imagen de Cristo. Y eso también es muy importante, que nosotros lo tengamos presente. Durante ese proceso, mis hermanos, el Señor usará herramientas y circunstancias, todas aquellas herramientas y circunstancias que Él considere necesarias para cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. En este paralelismo, el Señor nuestro Dios es el alfarero. Nosotros, usted y yo, mis queridos hermanos, somos el barro. Las circunstancias que nos trae la vida o que Dios pone en nosotros son, ¿verdad?, esa rueda o esa herramienta, y la vasija o el producto final o la transformación que Dios quiere hacer en nosotros es esa vasija. El Señor quiere transformarnos, hermanos, en vasijas útiles. El objetivo de esta meditación es que en esta mañana, mis queridos hermanos, nosotros permitamos que Dios hable a nuestro corazón y que al revisarnos, cada uno de nosotros, podamos darnos cuenta de que si verdaderamente estamos dejando al Señor moldear nuestras vidas y estamos dejando también que Él haga de nosotros una vasija hermosa y una vasija útil para su gloria. Hermanos, vamos a orar. Señor y Dios, nosotros venimos a ti en este momento porque entendemos que somos inútiles. No somos más que viles pecadores. Pero tú en tu gracia nos has salvado, nos has perdonado, Señor, y tú nos usas como vasijas. Y queremos en esta mañana entregarte nuestro ser, entregarte nuestras vidas para que tú hagas de nosotros lo que tú quieras. Habla nuestro corazón, edifica nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Este mensaje, hermanos, yo lo he dividido en dos puntos. El primer punto que vamos a estar considerando es: Dios es quien moldea nuestras vidas. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que Dios es quien restaura nuestras vidas. Entonces, los dos puntos, ¿verdad?,
Dios nos moldea y Dios nos restaura. ¿Ah? Vayamos inmediatamente a nuestro primer punto. Dios es quien moldea nuestras vidas. Y leamos nuevamente en la porción que nos ocupa esta vez los versículos 1 al 3. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Poniéndonos un poco en contexto con el pasaje, este pasaje que nos sirve de apoyo para este mensaje, tenemos necesariamente que adentrarnos en la historia del pueblo de Israel, destacando sobre todo que Dios, al elegirlos a ellos, al pueblo de Israel, como su pueblo, quería hacer de ellos una gran nación. Dios había trazado un plan para establecerlos a ellos en la tierra prometida. Pero, lamentablemente, ellos decidieron hacerlo a su manera. Por esta actitud de rebeldía o desobediencia, sabemos lo que ha pasado, lo que pasó. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar terribles consecuencias. En esta ocasión, que nos narra la historia del profeta Jeremías, el pueblo de Israel estaba subyugado por el imperio de Babilonia. Era tiempo de guerras y crisis, pero además estaba el pueblo de Israel viviendo en un nivel de decadencia espiritual tan grande que ni siquiera se limitaron para enfrentar al único instrumento que Dios había escogido para comunicarse con ellos, que era el profeta Jeremías. A ese nivel estaba el pueblo de Israel. En ese momento Dios había elegido a Jeremías como instrumento para hablarle al pueblo. Ellos simplemente habían decidido vivir a su manera, muy a pesar de las consecuencias. Muchas veces, mis queridos hermanos, también nosotros, al igual que el pueblo de Israel, nos comportamos como mejor nos parece. Lamentable. Nos comportamos a nuestra manera, a la manera nuestra, no a la manera de Dios. Vivimos vidas en completa desobediencia a Dios simplemente porque no nos queremos someter a su escrutinio. No queremos someternos a Dios. Esa ha sido la actitud del hombre después de su creación. Si leemos la historia desde Génesis, podemos darnos cuenta de eso, que ha sido desobediencia tras desobediencia. Pensamos en Adán y Eva, allá en el Edén. Dos seres perfectos, dice la palabra de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, pero que quisieron hacer las cosas a su manera. Las consecuencias: trabajo, dolor, muerte. Así es. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, tenemos que pagar las consecuencias. Tenemos el caso de Abraham y Sara. Abraham, un hombre de 99 años, y Sara, una mujer estéril. Dios le promete un hijo, y ellos decidieron buscar otro vientre. Y ya ustedes saben lo que pasó. Ya ustedes saben lo que pasó. Enemistad entre dos hermanos que aún persiste hasta el día de hoy. Desafortunadamente, mis hermanos, cuando nosotros rechazamos el plan de Dios para nuestras vidas y queremos hacerlo a la manera nuestra, los resultados no van a ser buenos.
dicen por ahí, nunca jamás van a ser buenos. La desobediencia a Dios y a su palabra nunca traerá cosas buenas a nuestras vidas. La desobediencia a Dios y a su palabra nunca traerá cosas buenas a nuestras vidas, aunque en algún momento nos parezca que sí. Todo el consejo de Dios para sus hijos está aquí, en su palabra. Cuando usted tenga preocupación por algo, cuando usted no sepa cómo hacer una cosa, vaya aquí, a la palabra de Dios. Este es el consejo de Dios. Y es aquí donde tenemos que ir, a la palabra de Dios. Un caso muy frecuente que podemos ver es la relación de un creyente con un no creyente. Ese es el día a día. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aunque este texto se usa mayormente para referirnos a uniones entre personas sentimentales, un hombre y una mujer, cristiano y no cristiano, el contexto de esto es general. No solamente tiene que referirse a la unión sentimental de dos personas, de un hombre y una mujer. Cuando usted se pone a hacer negocio con un inconverso, también está haciendo lo mismo. Y hay muchas otras situaciones en las que nosotros estamos entrando en yugo desigual. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Pero específicamente con las relaciones sentimentales, podemos decir que por desobediencia a este mandato o a este consejo de Dios, a esta recomendación que encontramos en este verso, una de las causas de tantos divorcios y hogares cristianos disfuncionales es esta. Es esta. Y después, ¿quiénes sufren, hermanos? ¿Quiénes sufren después? Sufre la familia, los hijos, los cónyuges, sufre la sociedad con personas inútiles, personas frustradas, y lamentablemente también sufre la iglesia. Lamentablemente. Vienen las murmuraciones, desaparecen los ministerios, poco avivamiento espiritual, cuantas cosas más nosotros podemos mencionar. Estas son parte de las consecuencias que pueden venir a nuestras vidas, a la iglesia, a la sociedad, a la familia, por la desobediencia a este consejo de Dios de que no nos unamos en yugo desigual. Pero volvamos a nuestra historia. Tenemos la situación del pueblo de Israel, la cual es triste y penosa, en desobediencia y alejado totalmente de Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Y así estamos también muchos de nosotros. Pero afortunadamente uno de los atributos de Dios es su misericordia. De repente hay un llamado al arrepentimiento para el pueblo de parte de Dios y un mandato de Dios para el profeta Jeremías. ¿Saben, mis hermanos? Es posible que ante la escena en la que se encuentra el pueblo de Israel, para la perspectiva emocional del profeta Jeremías,
lo que Dios quiere que él haga, que el profeta haga, no es lo más atinado. Y si lo pensamos bien y nos ponemos en los zapatos del profeta Jeremías, podríamos decir lo mismo. Y podríamos pensar como pensó Jeremías. ¿Y valdría la pena? ¿Tú no estás viendo, Señor, cómo está el pueblo? ¿Vale la pena? Vayamos al capítulo 16 del mismo Jeremías, un poquito más atrás. Versículos 17 y 18. Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y dice los versículos 1 al 4 del capítulo 17, un poco más adelante, Dios hablando del pecado que estaba en el pueblo de Judá, dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y dice el versículo 4, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Juicio. Juicio. Pecado. Y ante una situación como esta, cualquiera pensaría como pensó Jeremías. Cuando el profeta Jonás fue invitado a que fuera a predicar a Nínive, también pensó como Jeremías que no valía la pena. E hizo lo contrario al mandato de Dios. Muchas veces nosotros también pensamos lo mismo. Pero en el desarrollo de esta escena vemos algo muy interesante, y es la actitud del profeta Jeremías. Esa actitud, hermanos, es la obediencia. Lo primero que Dios le dice a Jeremías es, levántate. Y Jeremías somete su razón para obedecer por revelación. No sé si ustedes han escuchado una expresión que dice, a veces es mejor pensar con la razón que con el corazón. Porque si nos llevamos solamente del corazón y del sentimentalismo, a veces hacemos cosas irracionales. Vemos que Jeremías hizo lo contrario. Él pensó con la razón y obedeció a Dios. No es lo que yo pienso, sino lo que Dios me manda, hermano. No es lo que yo quiero hacer, lo que a mí me parece, lo que a mí me conviene. No, es lo que Dios me manda. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que Dios me manda. Eso es obediencia. Cuando hacemos lo que Dios nos manda por encima de nuestros intereses, por encima de nuestro gusto, eso es, hermanos, obediencia. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros.
obediencia. Es triste ver cómo muchos de nosotros en este caminar con Cristo nos conducimos a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Incluso somos conscientes, en la mayoría de los casos, de que eso que Dios quiere y eso que Dios nos dice en su palabra es lo correcto. Somos conscientes de eso. Pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos encerramos en nuestro parecer. Y hasta creemos que si lo hacemos a la manera nuestra, estamos ayudando a Dios. Eso pasa muchas veces. Que queremos hacerlo a nuestra manera porque entendemos que es mejor y a lo mejor pues le damos una ayudita a Dios. Muchos creyentes lamentablemente se han forjado esa falsa idea de que a Dios hay que ayudarlo. Hermanos, esto es falso, de toda falsedad. Dios no necesita ayuda. Lo que necesitamos ayuda somos nosotros. Dios no necesita ayuda. Para nada. Y mucho menos de nosotros, que somos seres imperfectos y cargados de pecado. ¿Cómo va a necesitar Dios de nuestra ayuda? ¿Qué tenemos nosotros para darle? Nada. Yo he escuchado la expresión, Dios te necesita. No, hermano, eso no es así. Dios no nos necesita, nosotros sí necesitamos a Dios. Que quede claro. Dios no nos necesita. Dios es todopoderoso, Él es el creador. Y mucho más impactante es el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo se hizo la creación? Él habló y dijo, hágase, y fue hecho. Hágase la luz, hágase todo lo que conocemos de la creación, todo lo que tenemos. Y fue hecho. Ese es el poder de la palabra de Dios, y ese es el poder del Dios en que nosotros creemos. Algo que me llamó mucho la atención del proceso de fabricación de las piezas de barro, y ya creo que lo dije, es que el alfarero no usa molde para darle la forma a la vasija que está haciendo, sino que a través de la rueda, una rueda que él maneja con su pie y la mano, él le va dando la forma a la pieza, la forma que él quiere. Es otra cosa importante. Él le da la forma que quiere, por eso hay vasijas grandes, hay pequeñas, hay de todas formas, ¿verdad? Porque él la hace como él quiere, a su manera. Hermanos, obedecer a Dios implica avanzar, aunque no entendamos lo que está pasando. Detrás de la obediencia a Dios, nuestro Señor, se esconden grandes milagros y grandes bendiciones. Esto fue lo que sucedió con el profeta Elías, con la viuda de Sarepta de Sidón. Ustedes conocen la historia. Elías solamente obedeció y ya ustedes saben los milagros, el milagro que él pudo hacer en la vida del hijo de la viuda de Sarepta. No solamente con la vida del hijo, sino con la provisión que Dios pudo dar a través de él para que no le faltara nada. Hermanos, leyendo sobre lo que escribió alguien de las sorpresas que posiblemente habrá en el cielo, alguien decía que a lo mejor Dios, cuando nos llame a cada uno, ya estando allá en la eternidad con Él, Él nos va a llamar, una suposición, ¿no?
ven acá, Guaro, ven a ver lo que yo tenía para ti. Digo, me pongo yo como ejemplo. Pero puede ser cualquiera. Y a lo mejor Dios me va a mostrar cosas que yo dejé de disfrutar aquí en la tierra por querer hacer las cosas a mi manera. Y no sé si Dios me mostrará una hermosa villa y me dijo, mira, esa era la casa que yo tenía para ti, allá en Star Hill. Pero tú quisiste vivir en Padre de la Casa. Pues tú lo quisiste así, pues está bien. Pero esto era lo que yo tenía para ti. Entonces yo creo que es posible que muchos nos pongamos la mano en la cabeza. Cuando nosotros podamos ver todo lo que Dios tenía para nosotros, que no pudimos obtener aquí en la tierra, porque decidimos hacer la cosa a nuestra manera. Y podemos tomar este ejemplo y ponerlo de muchas maneras, con muchas cosas más. Solamente lo voy a dejar a su imaginación. Hermanos, si hay algo que Dios demanda de nosotros y que nosotros aprendemos en esta mañana de Jeremías, es que Dios demanda de nosotros obediencia. Y quiero que leamos el Salmo, o Primera de Samuel, mejor dicho, capítulo 15, es una porción que ustedes conocen. Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Miren lo que dice el Señor acerca de la obediencia y los sacrificios. Muy conocida, ustedes la saben. Primera de Samuel 15, 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, Dios demanda de nosotros obediencia. Otra cosa que aprendemos en esta mañana del profeta Jeremías es que Dios sabe a qué escenario nos lleva a cada uno de nosotros. Él sabe a dónde nos va a llevar. Él le dijo a Jeremías, vete a la casa del alfarero. Y tenemos que estar atentos para cuando recibamos esa orden, ese llamado de Dios, a dónde tenemos que ir. La obediencia nos hace avanzar hacia la revelación y la bendición final. Él le dijo a Jeremías, allí te haré oír mis palabras. Volviendo al proceso de fabricación de la vasija de barro, hay muchos aspectos importantes a considerar. El alfarero primero selecciona el barro, luego lo tritura y lo remoja, luego va a licuarlo, a cernirlo, luego lo amasa, hace la masa, ¿verdad? Luego le da la forma, lo seca, lo hornea y finalmente lo decora con esa preciosa vasija. El sometimiento a Dios, hermanos, es fundamental para nuestra transformación. Tenemos que someternos a Dios para que podamos ver la transformación que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Jeremías desciende. Tal vez su casa estaba en un lugar alto de la ciudad, eso es posible, y él tuvo que descender. Hermanos, muchas veces descender no es agradable y nos cuesta.
Pero sin duda, aunque no sea agradable descender, muchas veces es necesario descender. La casa del alfarero nos habla de aquel escenario donde Dios trabaja nuestras vidas. Mis amados, Dios quiere hacer de nosotros una gran vasija, pero a su forma, no a la nuestra. Él tiene el molde perfecto para cada uno de nosotros. Vayamos a nuestro segundo y último punto, y ya vamos terminando. Dios es quien restaura nuestras vidas. Versículo 4 dice así: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Es obvio que cuando el alfarero comienza su labor, ya él tiene en la mente la vasija que va a hacer. Claro, él no se va a sentar a lo que salga, no. Cuando él se sienta, ya él dice, yo voy a hacer tal cosa. Comienza a trabajar, a darle la forma ya que él pensó. Esto es algo elemental. De la misma manera, hermanos, Dios ha planeado un diseño y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Él es el arquitecto divino. Él es el alfarero por excelencia. Algo importante que no quiero que se me quede es que en todo proceso de fabricación ocurren eventos que están fuera de control. Siempre eso ocurre. Y de alguna manera esto influye en que algunas piezas salgan mal, no salgan perfectas. Vienen con desperfecto, ¿verdad? Eso ocurre con las piezas de barro. Pueden resultar vasijas rotas, vasijas deformes, vasijas decoloridas, sin brillo. Puede presentarse además en ese proceso heridas en el cuerpo del alfarero, porque ellos usan herramientas punzantes, pueden cortarse. El alfarero o alguno de sus empleados, por alguna dificultad, también puede pasar que la vasija salga mal por la dureza del barro, por la impureza, por la falta de inconsistencia, por las piedras, por objetos extraños. Pero lo bueno de todo eso, hermano, es que el alfarero puede desbaratar eso que tenía hecho y volverlo a hacer. Eso es lo más importante. Igualmente nosotros, hermanos, en nuestra trayectoria por este mundo, durante el proceso de nuestras vidas como creyentes, nosotros podemos tener obstáculos y el resultado de nuestras vidas puede ser vasijas rotas. Esas vasijas rotas o heridas pueden ser dones mal utilizados. Puede ser también líderes que se han apartado. Y podemos pensar en muchos de ellos que hoy no están aquí con nosotros y que ayer fueron de bendición. Al menos yo puedo hablar de muchos que fueron de bendición para mí, hoy no están con nosotros, andan por ahí. Es una vasija rota. También una vasija rota, hermanos, pueden ser hermanos que han caído en pecado y se han quedado allí, no se han levantado. Puede ser también una vasija rota, hermanos,
resentimientos que nunca han llegado a un genuino perdón. Hermanos con cosas guardadas ahí que no perdonan a un hermano. Es una vasija rota. Otros que permanecen estancados en el proceso por diversas razones. Y podríamos seguir mencionando muchas cosas. Ahora, hermanos, ante un cuadro como este que acabo de mencionar, un cuadro que trae tanta tristeza y tanta preocupación y angustia, hermanos, hay una luz en el camino. Hay un rayo de esperanza porque nuestro Dios tiene el poder para restaurarnos. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hermanos, Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. Su amor por nosotros es inagotable. De la manera que el alfarero hizo una nueva vasija nueva y mejor, así también hará Dios con nosotros. En la restauración de la vasija, el alfarero utilizó el mismo material. Eso es importante. No lo desechó, no lo botó. Él tomó el mismo barro que tenía cuando la vasija resultó mala. Tomó el mismo barro y la rehizo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nunca desechará nuestra vida porque Dios no rechaza a nadie. Dios siempre hará con nuestras vidas, hermanos, cosas mejores. Algo más, y con esto concluyo. Dios usa una técnica apropiada para cada uno, como le dije al principio. A lo mejor Él entiende que debe trabajar conmigo de una manera, pero trabaja con usted de otra manera. No tiene que ser la misma manera. Él sabe cómo va a trabajar con cada uno. Y recuerden, es a su manera, no a la manera nuestra. Y eso hay que tenerlo claro. Su amor por nosotros es inagotable. El alfarero conoce muy bien su oficio. Dios conoce muy bien su oficio. En la casa del alfarero encontramos la rueda, encontramos el barro, los utensilios, las herramientas, los cuales utiliza para darle forma, para quitar las asperezas, para pulir esa vasija. Y por supuesto también tiene el horno, que le da la dureza correcta y la estructura final a esa vasija. Mis queridos hermanos, Dios quiere y requiere de nosotros sometimiento y arrepentimiento genuino. Dios es soberano, nuestro Dios es santo y nuestro Dios es justo. Sus manos son bondadosas con el humilde de espíritu, pero también son fuertes con el soberbio de corazón. Dice la palabra que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Cuando la vasija ha pasado por todo el proceso debidamente, de forma correcta, al final el alfarero la decora y la pone hermosa, porque de allí saldrá a ocupar lugares de prominencia, a participar de eventos reales. De igual manera, mis hermanos, Dios
levanta sus vasijas, nos levanta a nosotros a lugares de honra y bendición, depositando en nosotros sus tesoros. Por eso dice la Escritura que somos vasijas de barro en sus manos. O sea, que la excelencia del poder para hacer esa hermosa vasija que somos tú y yo es de Dios, no de nosotros ni de los hombres. Es de Dios y no de los hombres. Conclusión, hermanos, Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Algunas veces esos planes se van a estancar, se van a dañar, van a sufrir. Pero tengamos presente que Dios tiene el poder para restaurar. Solo nos demanda arrepentimiento y obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tu palabra nos hace entender cuán malos somos. Tu palabra nos hace entender que somos rebeldes, que somos desobedientes y que queremos hacer lo que nos parece. Señor, gracias porque tu misericordia es grande y es nueva cada mañana. Y en este día tú nos has enseñado que tú quieres hacer de nosotros vasijas útiles para tu gloria. Permite que nosotros podamos dejarnos restaurar, dejarnos moldear y que seamos utilizados para ser de bendición en este mundo. Perdónanos si hasta hoy hemos sido rebeldes a tu palabra, a tu mandato, y ayúdanos, Señor, a partir de hoy a ser obedientes y andar como tú quieres que andemos. Oh Señor, permite que a partir de hoy nosotros podamos ser vasijas útiles en tus manos. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.